Mi nombre es Hermana Elena Duarte, y durante toda mi vida me enseñaron que la única manera de servir a Dios era a través de la Iglesia. Nací en una familia profundamente católica en Lisboa, Portugal, y desde pequeña fui inmersa en un mundo de oraciones, misas y rituales. Mi madre me enseñó a rezar el rosario incluso antes de que aprendiera a escribir, y mi padre siempre decía que la obediencia a la Iglesia era el camino a la salvación. Nunca cuestioné nada. Para mí, ser católica no era solo una elección, sino mi identidad. Desde niña me sentía atraída por la vida religiosa. Mientras otras niñas hablaban de matrimonio e hijos, mi corazón latía con fuerza al oír las historias de las santas que lo habían dado todo a Dios. A los 12 años ya sentía un profundo deseo de convertirme en monja. Pasé mi adolescencia dentro de la iglesia participando en todo lo que podía: catequesis, retiros, novenas. Quería agradar a Dios y creía que el camino correcto era a través de la entrega total a la fe. A los 19 años, con la bendición de mis padres, ingresé al convento de Santa Clara das Dores. La vida en el convento era rigurosa, pero abracé cada regla sin vacilación. Nos levantábamos a las 4:30 de la mañana para la primera oración del día, seguida de misas, ayunos y trabajos comunitarios. No había espacio para deseos personales o cuestionamientos. La obediencia era absoluta y cualquier duda debía ser ignorada, pues nos decían que cuestionar a la Iglesia era como dudar del mismísimo Dios. Aceptaba todo, sin nunca mirar a mi alrededor, sin preguntarme si hubiera algo más. Pasó el tiempo y me convertí en una monja respetada dentro del convento. Cumplía todas mis obligaciones con devoción y disciplina. Confiaba en los sacramentos, en la confesión con los sacerdotes, en el poder de la Eucaristía. Todo lo que hacía era en nombre de la fe. Sin embargo, en el fondo, algo parecía faltar. Por mucho que me entregara a la rutina religiosa, no sentía a Dios tan cerca como imaginaba que debía sentir. Había una ausencia silenciosa que nunca confesé a nadie. A pesar de esa inquietud, seguí firme. Me convencía a mí misma de que el problema era mío, que mi fe necesitaba ser más fuerte. Nunca se me ocurrió que algo estuviera mal con lo que creía, pero todo cambió aquella noche. Una noche que jamás olvidaré. Con el pasar de los años, pequeñas dudas comenzaron a surgir en mi mente, pero las ignoraba en la medida de lo posible. Uno de los momentos más extraños fue durante una confesión. Estaba confesándome con el padre Miguel, un sacerdote muy respetado. Cuando él parecía apresurado y distante, era como si no estuviera escuchando lo que decía, simplemente cumpliendo un ritual automático. Eso me inquietó profundamente. ¿Acaso Dios realmente me escuchaba a través de él? ¿Por qué sentía que había algo vacío en esa confesión? Empecé a observar otros momentos dentro del convento. Noté que, muchas veces, las oraciones en grupo parecían mecánicas, como si recitáramos palabras memorizadas sin realmente pensar en lo que decíamos. Era como si cumpliéramos una obligación en lugar de buscar una verdadera conexión con Dios. Esa sensación de vacío me aterrorizaba. No quería admitir ante mí misma que algo estaba mal, pero no podía evitar esos pensamientos. Una de las cosas que más me molestaba era la poca importancia que le dábamos a la lectura de la Biblia. En el convento se nos instruía a estudiar el catecismo, las enseñanzas de los santos y las tradiciones de la Iglesia, pero casi nunca leíamos las Escrituras. Siempre me pregunté por qué era así. ¿No debería la Biblia ser la fuente principal de nuestra fe? Temía compartir estas dudas con las demás hermanas. Temía ser vista como alguien que cuestionaba la autoridad de la Iglesia. Otra duda que me perseguía era el excesivo enfoque en María y los santos. Yo respetaba la devoción mariana, pero a veces me preguntaba por qué nuestras oraciones hablaban tanto de ellos y tan poco de Jesús.
Siempre me enseñaron que los santos intercedían por nosotros, pero no podía yo buscar a Dios directamente. Esos pensamientos venían y los apartaba, creyendo que eran una tentación del diablo. Pero, en el fondo, deseaba algo más que rituales. Quería sentir a Dios presente en mi vida. Con el tiempo, esas dudas se volvieron más frecuentes. Empecé a sentir un peso en el corazón, la sensación de que hacía todo bien por fuera, pero algo no estaba bien por dentro. Me obligaba a creer que seguir las tradiciones era el camino a la salvación, pero no podía ignorar el vacío que crecía en mí. Fue entonces cuando, aquella noche, todo cambió y mis dudas fueron confrontadas de manera avasalladora. Aquella noche, todo parecía normal. Había pasado el día en oración y servicio, organizando la capilla para la misa de la mañana siguiente. El convento estaba en silencio, con luces tenues que iluminaban los fríos pasillos de piedra. Fui a la capilla para mi última oración del día. Me arrodillé ante el altar, como hacía cada noche, y cerré los ojos. Señor, te entrego mi vida. Ayúdame a servirte de la manera correcta, murmuré, intentando alejar los pensamientos confusos que me habían perseguido en los últimos meses. De repente sentí una extraña presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera aplastando. Mi visión comenzó a oscurecerse y un frío intenso recorrió mi cuerpo. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Mi corazón parecía desacelerar, cada latido más débil que el anterior. Mi cuerpo cayó hacia adelante y en ese instante supe que algo muy grave estaba sucediendo. El suelo debajo de mí desapareció y todo a mi alrededor se disolvió en un silencio profundo. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no estaba dentro de mi cuerpo. Veía todo desde arriba, como si estuviera flotando sobre la capilla. Vi mi cuerpo inmóvil, arrodillado ante el altar. Las demás monjas entraron corriendo, gritando mi nombre, intentando reanimarme. Pero yo no sentía miedo ni dolor. Había una extraña paz, como si me estuvieran arrastrando lejos de todo aquello. Un instante después, sentí una fuerza irresistible que me tiraba hacia arriba, como si me transportaran a un lugar completamente distinto. Ascendí en medio de una densa oscuridad, pero a lo lejos vi una luz. No era una luz común, era viva, intensa, y irradiaba algo que no podía describir. Lo más extraño era que, cuanto más me acercaba, más entendía cosas sin que nadie tuviera que decírmelo. Era como si una verdad profunda se imprimiera directamente en mi alma. No estaba soñando, aquello era real, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado. Cuando finalmente crucé esa barrera de luz, me di cuenta de que no estaba sola. Había presencias allí, pero no eran como ángeles con alas o santos vestidos de blanco. Eran seres de pura luz que emanaban amor y conocimiento. No hablaban con palabras, pero sus mensajes llegaban directamente a mi mente. «Elena, has sido traída aquí para ver la verdad», dijeron sin emitir sonido. Mi corazón se aceleró. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo lo que había creído hasta ese momento. En el instante siguiente, la luz a mi alrededor se intensificó. Sentía un calor que no quemaba, sino que envolvía cada parte de mi ser. Entonces, una presencia indescriptible apareció ante mí. No era solo luz, no era solo poder, era Dios. Y en el momento en que me di cuenta de ello, todo mi interior tembló. Era como si toda mi alma estuviera expuesta, sin nada que ocultar. No veía un trono, ni un rostro claramente definido, pero sentía una autoridad y una santidad tan abrumadoras que caí de rodillas de inmediato. Entonces, sin que necesitara preguntar, Dios comenzó a mostrarme mi vida. Pero no era como recordar el pasado. Estaba viviendo todo de nuevo. Vi mi infancia, mis primeros días en el convento, cada oración que había rezado, cada misa a la que había asistido, cada confesión que había hecho a los sacerdotes.
Pero a medida que esas escenas pasaban ante mí, se revelaba una verdad terrible. Había seguido la religión, pero nunca había conocido verdaderamente a Dios. Mi corazón comenzó a apretarse. Vi cuántas veces había repetido oraciones de forma mecánica sin realmente hablar con Dios. Vi cómo me esforzaba por seguir reglas, pero rara vez buscaba una relación personal con Cristo. Lo peor fue darme cuenta de que, a lo largo de los años, había puesto mi fe en sacramentos, santos e intermediarios, sin percatarme de que Jesús siempre había estado esperando que me volviera directamente hacia Él. Una profunda tristeza me invadió. ¿Cómo pude pasar toda mi vida creyendo que estaba sirviendo a Dios, cuando en realidad solo seguía un sistema religioso? Entonces lo vi, Jesús. Él estaba frente a mí, vestido de luz, pero no como las imágenes que había visto en el convento. Era real, vivo, y su presencia era a la vez majestuosa y abrumadora. Cuando nuestros ojos se encontraron, sentí como si mi alma entera fuera leída, como si cada pensamiento, cada sentimiento, cada intención de mi corazón estuviera completamente expuesto. Mi cuerpo espiritual temblaba y lágrimas corrían por mi rostro. Él me miró con amor, pero también con tristeza. Y entonces habló. Elena, fuiste fiel a la religión, pero nunca me conociste verdaderamente. Sus palabras fueron como un golpe en el pecho. ¿Qué quería decir? ¿Acaso no había dedicado mi vida a Él? ¿No había renunciado al mundo para servirle? Pero, en el fondo, ya sabía la respuesta. Había seguido tradiciones, obedecido reglas, confiado en la iglesia para guiarme, pero nunca había buscado a Jesús de forma personal. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Antes de que pudiera decir algo, todo a mi alrededor comenzó a cambiar. Era como si se retirara un velo de mis ojos. De repente vi iglesias gigantescas, catedrales llenas de fieles arrodillados ante altares lujosos. Pero algo estaba mal. Sus bocas se movían en oración, pero sus ojos estaban vacíos. Murmuraban palabras que parecían sin vida. Miré a mi alrededor, buscando a Jesús allí, pero no lo vi. Entonces me di cuenta. Estaban orando a estatuas, a imágenes, a figuras humanas. Buscaban a los santos, pero ignoraban al mismísimo Cristo. La visión cambió de nuevo y me encontré dentro de un confesionario. Sacerdotes escuchaban confesiones, hacían la señal de la cruz, imponían penitencias. Pero cuando observé a los sacerdotes con más atención, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Muchos de ellos estaban vacíos por dentro. Sus voces sonaban huecas, sin poder real. Decían que estaban perdonando pecados, pero sus palabras no tenían autoridad, pues solo Dios puede perdonar. Vi a fieles saliendo de los confesionarios con un alivio momentáneo, pero espiritualmente, sus almas permanecían iguales, atrapadas en el pecado. Luego vino la tercera visión, y esta me hizo estremecer. Vi personas aferrándose a reliquias sagradas, creyendo que los objetos tenían el poder de bendecirlas. Vi multitudes reuniéndose para rituales, misas, procesiones, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Creían que seguir tradiciones, participar en ceremonias y cumplir sacramentos era suficiente para salvarlas. Pero sus espíritus estaban vacíos, desconectados de Cristo. Su fe estaba en la religión, no en una relación real con Jesús. Mi corazón comenzó a desesperarse. Yo misma había sido parte de eso. Había pasado mi vida creyendo que la iglesia me salvaría, que los rituales garantizarían mi salvación. Pero ahora veía la verdad. Había estado perdida todo ese tiempo. ¿Y cuántas otras personas estaban de la misma manera? ¿Cuántas estaban ciegas, confiando en un sistema, pero sin buscar realmente a Jesús? Lágrimas corrían por mi rostro y quería gritar, quería advertirles, pero nadie me escuchaba. Jesús me miró y su expresión era de tristeza. Muchos me llaman Señor, pero nunca me han conocido verdaderamente. Su voz resonó dentro de mí
y sentí un profundo desaliento. ¿Cuántas personas pasarían toda su vida creyendo que estaban seguras, solo para darse cuenta demasiado tarde de que jamás lo buscaron de verdad? Quería hacer algo, tenía que hacer algo, pero antes de que pudiera reaccionar, todo a mi alrededor volvió a cambiar. De repente, la luz a mi alrededor desapareció y un peso terrible cayó sobre mí. El ambiente se transformó en un lugar oscuro y sin vida. El aire estaba denso, cargado de una tristeza que nunca había sentido antes. Entonces comencé a oír voces, gritos de desesperación, lamentos, sollozos ahogados. Miré a mi alrededor y vi innumerables almas en un vacío sin fin. Sus expresiones reflejaban terror y arrepentimiento. Algunas extendían las manos como si pudieran escapar, pero no había salida. Era demasiado tarde para ellas. Entre aquellas almas reconocí a algunas. Vi sacerdotes y monjas, personas que habían dedicado sus vidas a la iglesia. Vi fieles que pasaban horas en misas y procesiones, pero sus ojos estaban llenos de tormento. Gritaban: Señor, servimos a tu iglesia, seguimos los sacramentos, obedecemos las tradiciones. Pero sus palabras resonaban en el vacío. Habían seguido la religión, pero nunca conocieron verdaderamente a Jesús. Mi pecho se llenó de dolor. Esos eran los que, como yo, creían que estaban salvados simplemente por pertenecer a una institución religiosa. Un hombre vestido con una túnica sacerdotal cayó de rodillas, llorando. Enseñé sobre Dios, pero nunca lo conocí. Sollozaba. Otros sostenían con fuerza sus rosarios, como si aún pudieran aferrarse a algo, pero no había esperanza. Se dieron cuenta demasiado tarde de que no es la iglesia la que salva, ni los ritos, ni los títulos religiosos, solo Jesús. Vi multitudes que habían pasado toda su vida confiando en sacerdotes, en santos, en indulgencias, pero que nunca se rindieron verdaderamente a Cristo. Ahora, estaban perdidos. Mis ojos ardían de lágrimas. Quería ayudarles, quería sacarlos de allí. Pero Jesús solo me miró y yo sentí su dolor. Han sido engañados. Muchos escucharon la verdad, pero optaron por confiar en las tradiciones más que en mí. Su sufrimiento no era de ira, sino de un amor quebrantado. Nunca quiso que aquellas almas se perdieran. Pero cada una de ellas tuvo una elección, y ahora ya no había tiempo. Mi corazón se rompió. ¿Cuántas más seguirían ese mismo camino, creyendo estar salvadas, pero caminando hacia ese destino? Ya no pude soportar esa visión. Señor, ¿qué puedo hacer? Mi voz salió débil, temblando de angustia. Regresa y diles, respondió Jesús. Diles antes de que sea demasiado tarde. Sentí un estremecimiento recorrer mi cuerpo. De repente, la oscuridad desapareció y fui envuelta nuevamente por la luz. No sabía lo que sucedería a continuación, pero dentro de mí comenzó a crecer un sentido de urgencia. Tenía que advertirles. La luz a mi alrededor parecía palpitar con una intensidad que no podía soportar. Mi cuerpo espiritual temblaba y mi corazón estaba hecho pedazos. Jesús me miró directamente y su voz, aunque llena de amor, llevaba una urgencia imposible de ignorar. Has visto la verdad, Elena. Ahora debes contárselo a ellos. Mi pecho se apretó. Sabía que esa misión no sería fácil. Sabía que muchos no me creerían. Pero ¿cómo podía quedarme callada después de todo lo que había visto? Trataba de argumentar. Señor, ellos no me escucharán. Confían en la iglesia. Creen que ya están en el camino correcto. Pero él solo negó con la cabeza. Algunos rechazarán, otros se burlarán, pero habrá quienes escuchen y despertarán. Por eso debes hablar. Sus palabras llevaban un peso que parecía aplastante. De repente vi rostros ante mí, personas que conocía, fieles arrodillados en iglesias, monjas en conventos, sacerdotes que creían estar guiando a sus ovejas hacia la verdad. Pero sus corazones estaban lejos de mí, dijo Jesús. Una profunda tristeza me invadió.
Recordé todas las veces que seguí órdenes sin cuestionar, todas las oraciones que recité sin realmente buscar a Dios, todas las penitencias que cumplí creyendo que eso me haría digna del cielo. ¿Cuántos vivían la misma ilusión? ¿Cuántos depositaban su fe en tradiciones humanas mientras Jesús esperaba que miraran directamente a Él? La verdad era dura, pero ahora sabía. La religión no salva, solo Jesús puede salvar. Lo miré una última vez. Lo haré, Señor, se lo contaré. Mi corazón temblaba, pero algo dentro de mí estaba decidido. No podía volver a mi antigua vida, no podía seguir siguiendo ciegamente un sistema sin advertir a los demás de lo que había visto. Él se acercó, y por un breve momento sentí un amor indescriptible envolverme. Di la verdad antes de que sea demasiado tarde. Esas fueron sus últimas palabras antes de que todo comenzara a cambiar a mi alrededor. El resplandor intenso empezó a desvanecerse y sentí un fuerte tirón. Mi espíritu parecía ser arrastrado hacia atrás con una velocidad imposible de describir. Estaba regresando. Un extraño miedo se apoderó de mí. ¿Y si todo esto se borrara de mi mente al despertar? ¿Y si olvidara la misión? Pero antes de que pudiera reaccionar, todo quedó a oscuras. Desperté de un sobresalto, arrancando el aire con desesperación, como si hubiera sido arrancada de un lugar donde el tiempo no existía. Mis pulmones ardían, mi corazón latía aceleradamente, y mi visión estaba nublada por las frías luces del hospital. Oía voces distantes, pasos apresurados, y poco a poco me di cuenta de que había vuelto. Médicos y enfermeras se reunían a mi alrededor, sorprendidos. «¡Ha vuelto!», murmuró alguien. Parpadeé rápidamente tratando de entender dónde estaba. Pero por encima de todo, una única frase martillaba en mi mente, como un eco imposible de ignorar. Di la verdad antes de que sea demasiado tarde. Sentí mi cuerpo débil, pesado, como si cargara el peso de todo lo que había visto. Pero no importaba. Tenía que hablar. Miré a la enfermera a mi lado y le tomé la mano con toda la fuerza que pude reunir. Vi a Jesús. Susurré con la voz temblorosa. Él me mostró la verdad. La religión no salva. Solo Él puede salvar. Ella me miró asombrada, sin saber cómo responder. Vi sus ojos llenarse de lágrimas, como si algo dentro de ella se hubiera quebrado. Pero antes de que pudiera decir algo más, la puerta se abrió, y fue allí cuando comenzó mi verdadera prueba. Las monjas del convento vinieron a verme tan pronto se enteraron de que había sobrevivido. Pero cuando empecé a contar lo sucedido, sus expresiones cambiaron. No hubo alegría, no hubo emoción, solo incredulidad y desagrado. «Elena, estuviste al borde de la muerte. Debe haber sido un delirio», dijo una de ellas, apretando los labios. Insistí. Conté sobre la visión, sobre Jesús, sobre cómo Él me mostró que muchas personas estaban equivocadas, confiando más en la iglesia que en Él. Pero me miraron como si fuera una extraña. Lo que decía era inaceptable para ellas. La reacción del convento fue rápida e implacable. La Madre Superiora me llamó y dijo fríamente: «Elena, si continúas difundiendo estas mentiras, ya no podrás quedarte aquí». Mi corazón se encogió. Ese era el único hogar que conocía, pero no podía negar lo que había visto. Traté de hacerles entender, de explicar que no estaba rechazando mi fe, sino que finalmente estaba comprendiendo la verdad. Pero fue en vano. Para ellas, yo había sido engañada por el enemigo. Fui expulsada del convento ese mismo día. Mi familia no fue diferente. Cuando regresé a casa me recibieron con desconfianza. Mis padres me escucharon en silencio mientras explicaba lo sucedido, pero cuando terminé, mi padre simplemente negó con la cabeza y dijo: «Has traicionado a la iglesia, Elena». Mi madre lloraba, aferrándose a un rosario. Mi hermano me evitaba, negándose a mirarme a los ojos. Intenté argumentar, tratar de hacerles entender que no estaba rechazando a Dios.
Al contrario, finalmente lo conocía de verdad, pero no importó. Para ellos, yo había perdido la razón. Fui rechazada por quienes más amaba, expulsada del convento, alejada de mi familia, sin un lugar a donde ir. Pasé noches llorando, preguntándole a Dios por qué me había elegido para una misión tan difícil. ¿Por qué mostrarme la verdad si nadie quería escucharla? Pero, en el fondo, ya conocía la respuesta. Algunas personas se burlarían, otras me rechazarían, pero habría quienes escucharían y entenderían. Y era por ellos que necesitaba continuar. Empecé a compartir mi experiencia donde quiera que podía. Hablaba en pequeñas reuniones, en iglesias evangélicas e incluso a desconocidos que encontraba en el camino. Al principio fue difícil. Muchos me miraban con desconfianza. Algunos decían que estaba influenciada por engaños, otros simplemente ignoraban cada palabra. Pero entonces algo increíble comenzó a suceder. Algunas personas empezaron a escuchar y comenzaron a llorar. Siempre sentí que algo andaba mal, pero tenía miedo de cuestionarlo, dijo una mujer después de oír mi relato. Pasé toda mi vida en la iglesia, pero nunca sentí que conocía verdaderamente a Jesús. Me di cuenta de que no estaba sola. Había muchos que, al igual que yo, habían pasado toda su vida confiando en un sistema religioso sin conocer a Cristo de manera personal. Personas que hacían todo bien, asistían a misas, seguían rituales, confesaban sus pecados, pero aún sentían un vacío inexplicable. Yo había sido una de ellas, y ahora mi misión era advertirles antes de que fuera demasiado tarde. No puedo decir que haya sido fácil. Hasta el día de hoy soy criticada, ridiculizada y llamada hereje por muchos, pero no me importa. Porque en medio de todo ese rechazo, también veo transformación. Personas que antes estaban prisioneras del miedo religioso, ahora encuentran libertad en Cristo. Personas que antes creían que su salvación estaba garantizada únicamente por seguir la tradición, ahora realmente buscan una relación genuina con Dios. Y por eso continúo. Si estás leyendo esto y sientes un peso en el corazón, si sientes que algo dentro de ti siempre supo que había algo más, te pido, busca a Jesús. No te aferres a rituales vacíos. No confíes tu salvación a hombres o instituciones. Acude a Él directamente. El tiempo se agota y esta puede ser tu última oportunidad de conocerlo de verdad. ¿Y tú? ¿Has pasado por algo así? ¿Crees que Dios puede mostrarnos la verdad a través de experiencias como esta? Comparte tu historia en los comentarios.